Por razón del aprendizaje rápido, coherente, es que se han seleccionado solamente 12 signos aymaras. En nuestras propias palabras, 12 letras. Estas letras están integradas en palabras. ¿Cómo es su organización? En la primera columna ha de aparecer las palabras castellanas y su gráfico, seguido de la palabra aymara y finalmente la sílaba inicial de esa palabra aymara. Por ejemplo, al frente ustedes ya están viendo el gráfico de un árbol. En aymara se dice coca, coca. Su sílaba inicial, ¿cómo se pronuncia? O, como si la U fuera O. Eso es por razón gramatical. Seguidamente viene la otra palabra. Pluma en aymara se dice puyu. Sílaba inicial es pu, pu. Seguidamente tenemos la otra palabra en castellano. Ustedes están viendo totalmente visible, es el bastón llamado turu. En aymara el sonido es tu, tu. Luego, continuando, tenemos la medida natural que se la hace con la mano. Es para medir longitudes menores. En aymara es chia, chia. El sonido chi, chi. Pasando a la otra palabra, tenemos la nevada. En aymara se dice kunu, kunu. Sílaba particular, ku, ku. Ahora vemos nosotros el fogón típico, que se cocina a leña. Ese fogón en aymara se dice kheri, kheri. Sonido particular, khe, khe. Como ustedes podrán advertir, toda vez que aparece la Q, después la H y la I se pronuncia como E, como khe, de kheri. Continuando con otra palabra. Aquí tenemos pececillo, cocido al horno típico. Son pequeños hornos que se observan en las provincias. A ese pececillo cocido se dice ap-i, ap-i. Sonido particular, a, a. Pan, pan mazaqueta. Aquí tenemos en aymara, anta, anta. Ustedes estarán viendo aquí unas comillas simples después de la T. Técnicamente se llama apóstrofo, apóstrofo. Eso sirve para producir o articular el sonido A. También se utiliza con otras consonantes que a continuación han de seguir apareciendo. Entonces tenemos ahí otro gráfico que es el danzante del carnaval. A ellos los llamamos chuta, chuta. El sonido particular es chu. Aquí ustedes nuevamente están observando ese apóstrofo para ese sonido fuerte. Chuta, chu, chu. Otro gráfico, ahí tenemos un danzante muy sui generis, que es el cusillo de los huacahuacas. El danzante de los huacahuacas, cusillo, cusillo, sonido cu, cu, con apóstrofo. Ahora viene la onda. En aymara se dice coragua,
Coraua, tiene apóstrofo. Como apareció la Q, entonces la U se pronuncia como O, para decir Coraua. Sonido particular, O, O. Aquí tenemos una comida típica, se llama warjata. Cuando la X pasa la aymara suena como ja, warjata. Sonido particular es ja, ja, ja de warjata. Estas son las 12 palabras o los 12 sonidos particulares en el marco del alfabeto didáctico aymara. ¿Por qué didáctico? Porque nosotros queremos abreviar el aprendizaje de los sonidos aymaras y no tanto presentar los 30 signos que tiene la lengua aymara. Decirles además de que su ventaja es muy importante porque hay que pronunciar solamente los 12 sonidos, aprender a pronunciar. Por ejemplo, los de habla castellana que viven en las ciudades o centros citadinos, ellos al inicio o al principio de las clases no van a poder pronunciar rápidamente, pero enfatizando, reiterándose, forzando la articulación de estos 12 sonidos, se acelera el aprendizaje, o sea, ganamos en un 50% más. Se abrevia en el tiempo y se abrevian los materiales. Eso en cuanto a estos sonidos originarios del aymara. Los demás sonidos son comunes, como la N, la L, la L, son comunes con el castellano. No ameritan mucha reiteración. Lo que a nosotros nos interesa con esta propuesta es saber dominar los 12 sonidos.